Continuamos con nuestra clase de historia de hoy, martes 9 de febrero del 2021. En la clase pasada vimos acerca de la Constitución de 1917 y sus principales artículos. Ahora nos toca ver este subtema que dice la cultura revolucionaria. Les voy a leer y dice así. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. La revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados a otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desarraigaron a familias enteras, propiciando, en medio de la guerra y de los ejércitos federales revolucionarios, un amplio intercambio cultural. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos y para entretenerse entonaban canciones o corridos que cantaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios. Con el tiempo, la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, influyendo en expresiones artísticas como la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Y tenemos aquí una imagen, dice la maestra rural, detalle del mural, construcción de un nuevo mundo, Diego Rivera. Diego Rivera, como hemos hablado de él en otras ocasiones, el esposo de Frida Kahlo, muralista. En 1823 pinta este mural que pone a una maestra rural, es decir, una maestra de un poblado, de un pueblo, de un rancho, de un lugar donde había gente que no iba a la escuela y ahí la plasman. Y pues ahí atrás se ve cómo están construyendo probablemente la escuela y están las personas, no necesariamente niños, podían ser personas adultas que no sabían leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una cancioncita, yo creo que sí la han escuchado, la de la Adelita, tenemos todo aquí. ¿Qué páginas son? Es la 101 y 102 del libro de historia, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner el título La cultura revolucionaria. En esta ocasión, lo que vamos a hacer una pintura en una hoja blanca. Si tienen pintura, acuarelas o así, lo pueden hacer con eso. No es necesario que compren, la pueden hacer con colores también. Pero ustedes traten de hacerlo como si fuera una pintura. ¿Qué van a hacer en esta pintura, en una hoja blanca? Van a plasmar una escena de la Revolución Mexicana que ustedes quieran. Pero acuérdense de considerar esto que leímos. Denle una leída otra vez, es en la 101. Y recuerden lo que decía la lectura, dice que había muchos factores en el país, tales como la pobreza, pues todo lo que dejaba la guerra, todas esas cosas malas que dejaba la guerra, que había también una influencia poderosa de la música, porque en ese tiempo ya se escuchaban corridos, y los corridos eran muy entretenidos en ese tiempo, porque hablaban de las hazañas de los caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces, no nada más habla de eso, sino habla también de las diferentes castas o los diferentes grupos sociales que había, desde indígenas, desde campesinos, rancheros, obreros y empleados. Gente de la ciudad, un poco más de ciudad, y gente también que eran de rancho. Entonces era una mezcolanza de personas
y de costumbres que se iban añadiendo a su vida diaria. Entonces, como tenían que estar al pendiente de la guerra, de los ataques, pues adquirieron como un estilo de vida muy peculiar y también todo este tipo de movimientos vinieron a cambiar la cultura mexicana y le dieron un sentido más nacionalista. Es decir, como que las personas de alguna manera, aunque sufrían mucho, se pusieron la camiseta de México. Es decir, se sintieron parte del país y de la cultura y aceptaron todas esas carencias y todas esas penurias que estaban viviendo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Hacen una pintura, le van a poner la cultura revolucionaria, le ponen la fecha y lo que van a hacer es ustedes van a dejar que su imaginación los guíe. Pueden hacer no sé, una escena después de la guerra. Pueden hacer personas esperando con sus armas y escuchando música con unas guitarras. Pueden poner pues entre los militares, entre los caudillos, pueden poner a personas con mucha hambre. Pueden poner a los personajes características indígenas, campesinos, obreros, empleados. Eso ya es cuestión de ustedes y de su imaginación. Pero este punto fue muy importante para la cultura mexicana y es ese sentido de pertenencia que seguimos teniendo a la fecha que nos caracteriza como una personalidad a los mexicanos muy alegre, siempre muy valiente, muy luchadores. Entonces a ustedes les toca que plasmarlo en una pintura. Sería la segunda actividad de historia. Que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien en sus trabajos. Los voy a estar revisando. No se los estoy calificando en Classroom porque me tardo más, pero ya los estoy pasando a la lista. ¿Sí? Nos vemos muy pronto. Los quiero mucho.